Saludos amigos, aquí estamos como todas las semanas comentando los hechos. Ramón, la semana pasada tuvimos muchas cosas importantes, muchas de ellas trágicas. Esta semana tuvimos menos cosas, pero también muchas cosas importantes. Esas pocas que pasaron fueron importantes. Tenemos los casos de inmigración, el caso de los intentos del gobierno federal de sobornar ¿qué te digo?, extorsionar a las ciudades para que no sean ciudades santuarios. Sí, es prácticamente forzar a las ciudades de que no sean ciudades santuarios. Entonces, en este caso, como tú bien viste en los medios, y que salió en los medios el hecho de que un juez rechazó la validez de tal orden. Una cosa que, como te dije anteriormente, en otras ocasiones, este gobierno siempre ha ido de tumbo en tumbo y no, como dice la gente, no pega una en términos de las cosas que ha querido intentar en ese sentido. Sí, porque realmente es inconstitucional. Se supone que si el Congreso, el presupuesto es una ley del Congreso y el Congreso aprobó esos fondos, el gobierno federal no tiene derecho, no puede estar manipulando esos fondos. Esos fondos son para eso. Habían 98 millones de dólares que también son para las agencias de policía y el gobierno quiere utilizarlo para presionar. Dice que no le va a dar ese dinero a los departamentos de policía que no contribuya con y eso también, Andrés, también es la mayoría de los cuerpos policiales están opuestos a ese tipo de cosas porque, según dicen ellos, eso aleja precisamente a los inmigrantes de que colaboren en casos de crímenes y sobre todo en un hecho muy común que es el caso de la violencia familiar, que las mujeres sobre todo tienen miedo de ir a los cuerpos policiales. Entonces eso evita, según la mayoría de las policías, de que la gente colabore con ellos en el caso de la criminalidad. Sí, otro de los casos que pasó fue el caso de también la suspensión o la eliminación que hizo el gobierno, que hizo el presidente Trump, duele decir presidente Trump, del TPS. Sí, sobre todo ahora él se enfocó en los haitianos. Hay que recordar que Haití fue estremecida por un terrible terremoto, donde murieron miles de personas y prácticamente devastó Haití, el país más pobre del hemisferio occidental. Y entonces la administración Obama, no sé si la administración Obama, abrió las puertas para mejorar un poco la situación de esa gente desesperada. Entonces esa gente le permitieron la entrada aquí. No sé si algunos 50 y pico mil haitianos llegaron bajo esa resolución. Sí. Es penoso porque los haitianos están ahora sufriendo. Van a tener que muchos de ellos dejar Estados Unidos, irse a Haití. Ya ellos han establecido vida aquí en Estados Unidos. Hijos, tienen familia, es decir, eso es terrible. Según la justificación que dio el presidente Trump, dice que Haití está bien. Estabilizado, sí. Parece yo creo que él está hablando de otro Haití que está en su cabeza, porque el Haití real sigue siendo un país extremadamente pobre, con serios problemas económicos, y eso es lo que impulsa a sus nacionales a emigrar bajo todas las condiciones que hay. Es decir, que la gente se lanza. El Mar Caribe se ha convertido en la tumba no solamente de haitianos, sino dominicanos, cubanos y todo. Precisamente la gente es huyendo a las condiciones económicas que en esos países existen, sobre todo Haití. Nosotros somos vecinos de Haití, los dominicanos, y podemos ver el caso, aún nosotros siendo un país pobre, todavía nos confrontamos con Haití y tenemos, una imagen diferente. Claro, la República Dominicana comparado con Haití es un país rico. Que por cierto, los haitianos también están sufriendo problemas allá, a consecuencia de un exacerbado patriotismo que los rechaza. Es decir, lamentablemente el problema de la inmigración es un problema, si se puede llamar problema, porque lo llaman problema, pero no es un problema realmente, porque realmente el planeta es de todos. Esa es la división del planeta en banderas y países. Es consecuencia precisamente de la evolución histórica del planeta. Yo espero que
ojalá que en un futuro eso no exista. Sí, no, y otra cosa, Andrés, es, hoy vivimos en un mundo más globalizado donde las economías interactúan unas con otras. Entonces, en este caso, es penoso, por ejemplo, que haya pueblos. Sí. Como aquí se ha exacerbado eso en los últimos años, el hecho de apelar a razones totalmente fuera de lugar, como es el racismo, el nacionalismo exacerbado. Y así está pasando en Dominicana. Y a mí no entiendo cómo hay una población que ya está siendo diezmada o orientada a ese lado, para no resolver el problema como se debe resolver el problema, porque nosotros no negamos, y así lo reiteramos una vez en un programa que hicimos, nosotros no negamos que existe un problema, pero la manera de la xenofobia, el odio, no es la real respuesta al problema, y el exacerbado nacionalismo y patriotismo que se... Es interesante analizar ese asunto de cuál realmente es el problema, pero lo vamos a hacer en unos minutos, en unos segundos, no unos minutos, cuando volvamos de la pequeña pausa. La publicidad es la vía correcta para triunfar en los negocios. Y el triunfo no es posible sin llegar a los mercados que hacen la diferencia. La comunidad hispana es un importante y potencial mercado para su negocio en el oeste de Michigan. Haga suyo ese mercado publicando su anuncio en El Vocero Hispano. El Vocero Hispano es desde 1993 el periódico preferido de la comunidad hispana, un periódico profesional hecho por verdaderos profesionales del periodismo. Llámenos al 616-246-6023. Seguimos comentando los hechos. Te decía, Ramón, que hasta qué punto la inmigración se puede llamar problema. Realmente es normal, es algo inevitable. Mientras hayan países ricos y países pobres, habrá inmigración. La gente de los países pobres va a emigrar a los países ricos. Ese caso se está dando en República Dominicana, donde Haití y República Dominicana comparten una isla. Es interesante porque es un pequeño, diminuto continente, porque tiene 2 países, ese territorio. Entonces, la economía dominicana ha crecido aceleradamente en los últimos 10 años. Entonces, Haití, sin embargo, se mantiene en los niveles de pobreza. Sí, entonces no solamente eso, sino también que eso atrae a los haitianos, sobre todo en el campo de la mano de obra. Claro. Y además también... Eso, la gente no ve eso, que la inmigración también dominicana ha creado un vacío en Dominicana. Sí. Andrés, estaba viendo datos, cerca de 3.5 millones de dominicanos han salido del país. Están viviendo en el extranjero. ¿Cuál es la población de la República Dominicana? 10.5, 10 millones. Estamos hablando de que aproximadamente el 30% de los dominicanos, de la población dominicana, es migrante. Es inmigrante, y no solamente eso. Inmigrante en otros países ya ha emigrado. Sí, ha emigrado. Y no solamente es ese aspecto, porque ciertos individuos que encarnan el patriotismo y el nacionalismo, y no olvidan eso. Entonces, ¿cómo se explica eso? Sí, no olvidan. Un país que tiene la gente, nosotros somos inmigrantes. Sí. Entonces, ¿por qué odiamos a los inmigrantes que van a República Dominicana? Y no solamente eso, fíjate bien. Nosotros, no a todos, déjame decirte. Sí. Porque, según tengo entendido, hay una enorme inmigración en la República Dominicana de venezolanos, de cubanos, hasta de mexicanos. Sí. Y sin embargo, el odio es hacia los haitianos. Sí. No, ya es algo, como te dije anteriormente, es algo histórico. Claro. Pero más que diríamos algo que responde a la realidad, explicarse desde el punto de vista de la realidad, se ha apelado a imaginaciones históricas también totalmente distorsionadas. Y eso es lo que ha provocado el hecho de que haya allí una xenofobia, que como tú dices es lamentable, porque nosotros en este país hemos estado luchando por más de 25 años precisamente con esos mismos fenómenos, contra esos mismos fenómenos del odio racial, de la discriminación contra la población inmigrante aquí en este país. Entonces, alguien me preguntó una vez, perdón que te interrumpa, alguien me preguntó una vez, ¿por qué pasa eso en República Dominicana? Y bueno, hay 2 razones. La primera es histórica, porque nosotros nos independizamos de Haití. Y la segunda es porque
existe racismo. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, cierto, yo diría unos racismos, cierto prejuicio racial, sobre todo contra la población de color, siendo nosotros un país que el 80% de la población es negra. Sí. Entonces, no, por eso es interesante ver el fenómeno, porque como tú sabes, en el pueblo, si tú le dices a una persona dominicana, tú eres negro, y la gente no, pero se le dice haitiano. Haitiano, ya es otra cosa. Sí, ya se pone... Yo siempre he dicho que también el racismo tiene mucho que ver siempre lo he dicho y creo que es la base también de los estudios científicos de las sociedades. Realmente el racismo tiene que ver, es un efecto de la división de clases. Es decir, la discriminación racial se produce precisamente sobre los sectores pobres. Haití tiene dos condiciones, son negros y son pobres. Lo peor de todo esto, yo he escuchado gente llegar a la barbaridad de decir que Haití es pobre porque tiene una maldición. Ha sido maldecido. Y mucha gente no sabe que porque Haití es pobre, porque Haití nació, Haití era una colonia rica. Y Haití, cuando hizo su independencia, hizo su independencia, fue una revolución de esclavos que se rebelaron contra sus amos y crearon una república. Y en el mundo la esclavitud era totalmente legal. En Estados Unidos la esclavitud era legal. Por ejemplo, Estados Unidos vino a reconocer a Haití después de Lincoln. Y todos los países del mundo le cerraron las puertas a Haití. Desde ahí Haití es pobre. Pero hay otro elemento relacionado al odio racial. Es que es un instrumento político. Es decir, actualmente, tú y yo salimos del país hace unos años y vemos que se ha exacerbado el hecho del nacionalismo y el patriotismo para responder a un hecho que no tiene nada que ver con eso. Es decir, hay realidades económicas que explican la inmigración. Entonces, ¿por qué se apela entonces a este exacerbado patriotismo? Y es simplemente también manipulado por los gobiernos, sí, por los políticos y los gobiernos. Este gobierno que tenemos ahora ya, tú has visto en estos días, ha desaparecido el hecho de la corrupción allá, de la gente que... Sí, ya no se está hablando porque estamos hablando de que la patria está en peligro. Estamos hablando de la patria. Sí, la patria. Algo que está pasando aquí también. Sí, claro. Y Sergio con el relajo ese de querer atacar la inmigración y esa campaña anti-inmigrante, está tratando de tapar el lío que tienen con Rusia. Sí, sí. No, y que es el mismo fenómeno. Es decir, es apelar a un falso patriotismo y nacionalismo para atacar una realidad que no, para atacar un hecho que nada tiene que ver con nacionalismo y patriotismo. Entonces, tal vez otro día podemos volver más a abordar ese tema. Hay otro asunto que interesante y es el asunto dentro de esta campaña anti-inmigrante que está haciendo la administración de tu presidente. Está el asunto de el supuesto programa y el plan para arrestar a los miembros de las pandillas, lo cual a simple vista se ve bien. Sí. Pero realmente, a mi entender, es un solemne disparate la forma en que se quiere hacer. Según anunció el secretario de Justicia, el señor Sessions, quien es un anti-inmigrante enfermo, siempre desde el Congreso lo era, el plan es apresar y deportar a los miembros de pandillas. ¿Qué tú haces con deportarlos? Van a regresar ahorita. Y peor todavía, porque a lo mejor a esa gente, a esos maras, a esos grupos de pandillas, los tienes ubicados ya, porque tienen un nombre y una dirección donde viven aquí en Estados Unidos. Pero en el momento que tú los deportes, ellos van a entrar con otro nombre, porque si son asesinos van a seguir matando. No, y yo creo que la campaña también, Andrés, tiene un fin escondido, y es dar a conocer a la población norteamericana de que los inmigrantes somos pandilleros y asesinos. Sí, porque desacreditarnos. Sí, ese es un mensaje que está detrás de eso. Es decir, no es simplemente el hecho de atacar a estas pandillas, que en realidad son negativas, y que en realidad también crean efectos negativos en la población norteamericana con respecto a los decentes y consagrados trabajadores inmigrantes que están en este país, que en su mayoría, ese mismo caso, recuérdate que Trump presentó como 6 o 7 casos que lo llevó a la campaña para demostrar que los predadores inmigrantes estaban
asaltando a las mujeres. Simplemente es una campaña también que indirectamente es para hacer ver a la población, o si estamos despachando a estos bandidos, que lo que están aquí haciendo. Es una campaña sucia y de falta de escrúpulos y falta de vergüenza. Porque te voy a decir lo siguiente, en todos los grupos sociales hay delincuentes, hay gente buena, hay gente mala. Entonces, tú no puedes juzgar a un grupo social, a un grupo étnico por 2 o 3 delincuentes. Y tú sabes también el hecho de que hemos llamado también, que en la guerra se llama daños colaterales. Que cuando apresan un individuo de eso, se llevan 5 o 6 personas. Sí, eso le decía yo a Carla cuando me daba la información de los detenidos en esa famosa, la última redada que hicieron contra los maras, que creo que fueron 270 y algo, ¿no? Sí. Entonces, exacto, yo digo, de 275. Le dije yo a ella, bueno, yo creo que de esos 275 probablemente 75 sean de la pandilla, pero lo más probable es que los otros 200 son gente de trabajo que han agarrado ellos y lo están metiendo en el mismo saco. Sí, que otro elemento, Andrés, en ese sentido, en esa órbita, es el hecho que se está haciendo más común también de que los agentes están penetrando en los tribunales, llevándose personas que cumpliendo la ley van allí a un tribunal a reclamar una custodia. O van a hacer el community service que fueron asignados, van donde su oficial de parol. Sí, sí. El último caso que vi fue un señor que estaba buscando la custodia de sus hijos. Y fueron allí los agentes, incluso sin identificar, en un tribunal, se lo llevaron y el tipo al otro día apareció en México. Entonces ya imagínate el caso que es eso para muchas familias. Y que volvemos otra vez, es el hecho de cómo un programa o una política está siendo orientada con fines totalmente errados, sin base, en este caso, legales. Sí, bueno, ya no tenemos tiempo para más. Hay otros temas interesantes que pudimos haber discutido y lo dejamos para otro programa, y es el caso de los crímenes en Grand Rapids, que fue este año han ido subiendo. De 13 crímenes, 12 fueron cometidos con arma de fuego. Y eso avala todo lo que estamos conversando en los programas anteriores. Amigos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana o en el próximo episodio de Aquí estamos comentando los